Bienvenida, bienvenido a mi pequeña librería. Aquí podrás encontrar entrevistas, presentaciones de libros y diálogos literarios. Todo ello sin mirar ni al reloj ni al calendario, porque las mejores entrevistas ocurren sin prisa y los mejores libros no tienen fecha de caducidad. Pasa, entra, al fondo hay sitio. Allí siempre ocurre lo mejor y lo más interesante. Al fondo de la librería. Buenas noches y bienvenidas, bienvenidos a esta pequeña librería. ¿Qué más? Hoy seguimos con el mes sobre la salud mental y traigo una antología que es muy especial y muy personal para mí. Luego hablaremos por qué. Y sobre todo porque es un tema que me llega mucho, que me llega muy dentro, y así como ahora hablaremos de la temática y todo eso, no es directamente salud mental. Antes de entrar hablábamos Chris y yo y decíamos que, que sí que tiene mucho de salud mental, sobre todo para las personas que lo sufren, y no es una enfermedad de salud mental, pero que sí tiene muchas consecuencias en la salud mental. Bueno, pues ya he dicho que tengo como invitada a Cristina García Trofero. Muy buenas, Cris. Muy buenas, Aris. Un placer estar aquí otra vez. Nada, un placer para mí. Por aquí soy Rec, Marina Lockwood. Muy buenas por estar por aquí. Hoy hablamos de la antología benéfica Si tú olvidas, yo recuerdo. Cuando me planteaba de qué hablar en este mes por la salud mental, pues me planteaba hablar de muchos temas. Por ejemplo, la semana que viene voy a traer a dos autores de un libro que habla sobre la salud mental de los adolescentes, un tema que me preocupa mucho, para reunirlo también con la escritura y con la lectura. Pero tenía muy claro que quería hablar de esta antología. Primero, porque me parece muy necesaria, porque es benéfica, porque me engancho y yo encantado de estar enganchado para poder participar en este proyecto. Y porque en el Alzheimer, todo el mundo que ha tenido casos de Alzheimer alrededor, ya sea familiares, amigos, conocidos, yo creo que hay algo que nos queda muy claro a todos, que la salud mental, para la salud mental de las personas que lo sufren y para las personas que acompañan, es una enfermedad muy dura. El ver cómo se va degenerando todo el proceso. Yo creo que Chris, en eso coincidimos, ¿no? Proceso muy duro y muy complicado. Sí, o sea, es muy difícil tener a alguien de que ves que se está yendo poco a poco y no poder hacer nada ni facilitar las cosas, no saber un poco cómo manejarlos. Es muy complicado tanto para la persona para los que están también alrededor. Sí, porque nos olvidamos muchas veces de no, es que esa persona tiene Alzheimer ya, pero es que esa persona desde que le detectan que tiene Alzheimer hasta que van apareciendo todos los síntomas, van viviendo todo el proceso, claro, sobre todo en un principio, son muy inconscientes de lo que les está pasando, saben lo que les está ocurriendo, saben cuál es el final de eso. Y para ellos es muy duro el darse cuenta de todo ese proceso. Es decir, también de la gente que acompaña, de la gente que... ¿Cuánta gente hay que cierra los ojos y que desaparece? A veces es muy egoísta, es verdad, pero a veces es muy humano también, porque es enfrentarnos justo, y seguramente, con uno de los mayores miedos que tenemos todos como ser humano, que es el depender de alguien, el no ser ya nosotros mismos, el, el no ser nosotros. O sea, porque yo creo que de lo peor que tiene la acción es precisamente eso, que te va borrando y al final no eres tú mismo. No eres exactamente persona. Pero Y aquí está. tampoco lo entiendes. Por eso, claro. Porque, recuerdas en ciertos momentos que sí, que es lo que te está pasando, pero es lo que una cosa que, yo no sabía que dijo mi abuela, me lo dijo hace poquito mi madre, pero me decía, dice: "Dame un momento, necesito pensar porque tengo como una niebla en la cabeza". eh, Y es esa sensación de impotencia de ellos no saber qué les está pasando, solo lo saben en momentos puntuales cuando lo recuerdan. Entonces, claro. imagínate el vivir eso y decir: "No soy yo",
pero no sé por qué no soy yo. Claro, y además esa transición en la que esas lagunas van apareciendo de vez en cuando y casi parece como accidentales, de que, ay, que tengo la cabeza muy con mil cosas a la vez y se me olvidan las cosas y así, hasta que das cuenta que no, que ahí hay algo más y eso es lo complicado que es. Por cierto, muy buenas, Reps, que andas por aquí también, parte involucrada en este proyecto. Muy involucrada, la verdad es que sin ella creo que esta antología no habría salido, así que Sí, mil gracias. mil gracias, de verdad. Quería comentar en ese tema, primero, ¿cómo surgió la idea de esta antología benéfica? Pues surgió, fíjate que no se me ocurrió a mí, sino se le ocurrió a Patricia Carrascal, que es la otra persona que forma parte del jurado, porque, bueno, yo todos los años, por el Día Mundial del Alzheimer, desde que publiqué mi novelette El último de los Taurin, todos los 21 de septiembre quería hacer algo. Entonces, empecé pues haciendo campañas en redes sociales y digamos que el último año, que fue este, no, el anterior, que fue yo creo que cuando surgió, todo lo que yo tenía montado se me desinfló porque al final yo siempre pedía a determinadas personas no hacerlo yo, sino contar con una especie de red para que fuera la gente la que colaborara y fueran contando pues recuerdos, depende, cada año hacía algo diferente. Y sí que el año pasado, por determinadas causas, eso se me vino abajo poco antes, unas semanitas antes, y ya no había tiempo de reformular y me dio como pena y rabia en ese sentido. Y Patri me dijo, ¿y no te has planteado alguna vez hacer una antología de relatos sobre el Alzheimer? Y yo me quedé con esa idea, con el run run ahí en la cabeza, yo pensando, me gusta, estaría muy chulo y sería muy bonito, pero ¿qué hago yo que nunca he publicado, ni maquetado, ni corregido como tal? ¿Cómo voy a aportar yo y poder sacar un libro más o menos de calidad? Porque la idea era no solo que, pues, fuera una antología, sino que tuviera cierta calidad. Y no me veía yo en ese sentido, pero le estuve dando muchas vueltas y al final me pareció tan buena idea y me fui animando. A medida que iba yo pensando en ello, y digo, mira, me tiro a la piscina porque de todo se aprende y serán meses de muchísimo trabajo y de aprender y pegarme, pero creo que es un proyecto bonito, cuyos beneficios van a ir para gente que lo necesita. Y al final, pues decidí sacarlo adelante y decir, vale, pues de este año, digo, teníamos fecha fija del 21 de septiembre de este año, sacar la antología. Y así empezó un poquito la idea. Ujú. Sí, porque eso es importante, porque se suelen hacer muchas veces antologías temáticas, antologías de algún tema en concreto. En este caso es antología temática Alzheimer, pero sobre todo antología benéfica. ¿Cómo fue ese proceso de repente decir, vale, pues ahora no solamente quiero crear esta antología, sino que además quiero que los beneficios, como decías tú, vaya a la gente que le necesita de verdad, que Ujú. está tan tocada por este tema? ¿Cómo fue ese proceso en elegir cómo hacerlo, dónde hacerlo y cómo ayudar? Bueno, el cómo hacerlo fue el empezar a ver todas esas antologías en las que igual yo había participado, otras que no había participado, empezar a ver un poco qué era lo que pedían, cómo estaban escritas las bases, informarme qué plazos normalmente solían pedir, cómo estaba todo redactado. Y era un poquito, pues eso, el ir viendo otras convocatorias que no eran de la misma temática, pero ver un poco cuál era el proceso que ellos montaban y como al final yo he estado siempre, cuando me he presentado en la otra parte, pues era informarme sobre el lado de la creación de la antología. Le pedí bastante ayuda y consejo, por ejemplo, a Pirra Smith, que es la que ha llevado las antologías de Disconectados y de Fairytale, y que también me ha ayudado cuando le he ido preguntando muchos temas de la organización y todo para no estar tan perdida en ese sentido. Y luego la parte de qué asociación, porque al final tú buscas asociaciones de Alzheimer y hay muchísimas y cada una se dedica a un punto concreto o son más de comunidad autónoma, más a nivel estatal. Entonces es difícil saber con cuál te quedas porque al final querrías ayudarlas a todas.
Es cierto que para la antología yo ya lo tenía decidido porque en el trabajo en el que estoy, el año pasado, no, creo que el anterior, todos los años hacen un concurso de diferente temática, donde si tú, dentro de los 3 primeros premiados, si a ti te eligen, tienes que donar el dinero del premio a una asociación. Y uno de los años era de fotografía y yo gané el primer premio y yo tenía claro que iba a ser para algo del Alzheimer. Entonces, cuando me dijeron que yo era una de las ganadoras, tuve que hacer ese proceso de, vale, de todas las del Alzheimer, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál es la mejor, por decir de alguna manera? ¿Cuál podría yo escoger para dar ese dinero? Entonces, yo ya lo tenía claro. Cuando lo decidí en aquella ocasión, sabía que iba a volver a elegir la misma, porque creo que en el caso de la CEAFA aglutina muchísimo todo lo que tienen otras asociaciones. Y es que además lo que hace es poner también a nivel público y político el tema del Alzheimer y otras demencias. Entonces, me gustaba que detrás de la CEAFA hubiera organizaciones del Alzheimer y además tuviera pues eso, el apoyo y el querer traerlo a un nivel más alto. No es quedarse solo con ayudar a la gente, sino el ponerlo sobre la mesa política y decir, aquí hay un problema, tenemos tanta gente con demencia, no solo Alzheimer, otro tipo de demencias, y tenemos que hacer algo porque hay que seguir investigando y para llegar a tener algún tipo de cura se tiene que invertir. Entonces era un poquito, la decisión más fácil que tomé fue esa de quiero algo que me aglutine todo. Ujú. Y claro, ahí es el momento en el que tienes que empezar a pensar, por ejemplo, las bases, qué es lo que quieres que cuente los relatos. Ujú. Ahí, ¿cómo afrontaste ese momento en el decir, quiero que hablen de esto, quiero que... ¿Cómo fue ese momento de escribir esas bases y sobre todo en decidir? Porque yo creo que es uno de los mayores logros de esta antología, precisamente lo que marcaba las bases. ¿Cómo fue ese momento? Pues yo tenía muy claro que quería que las historias hablaran del Alzheimer, bueno, no exactamente del Alzheimer, sino de los recuerdos y el olvido, pero que no se centraran en ello. ¿Por qué lo tenía yo tan claro y además lo puse en las bases? Fue porque como yo me presenté cuando publiqué la novela de Literap, yo me presenté a una convocatoria que buscaban que pues tuvieran algún tipo de discapacidad o pues, algo condicionante y que no se centrara la historia. A mí esa convocatoria me ayudó a escribir la historia, o sea, más bien, me ayudó a hablar del Alzheimer en una historia que no tenía nada que ver, que podía, o sea, hemos visto en películas y hemos visto, leído en libros siempre las típicas historias del Alzheimer, una historia de, pues, por ejemplo, el diario de Noah, que es preciosa, me encanta, pero no deja de ser una historia contemporánea donde, bueno, pues te va contando una serie de casos. Y dije, yo quiero darle esa vuelta y como yo ya tenía la experiencia de escribir El último de los Taurin, sé lo complicado que es, porque yo dije, ¿cómo meter, por ejemplo, en una historia de fantasía algo como el Alzheimer? Quería algo así, quería que fueran historias que aportaran, que fueran originales, que no se centraran en eso, pero que realmente hablaran del tema, porque al final algo como una demencia que afecta tanto a nivel mental, tanto de la persona como los que están alrededor, es imposible que eso no te condicione la historia, te condicione los relatos, pero que no fuera el eje de voy a hacerte llorar y va a ser todo de pues estoy olvidando, y no pase realmente nada, no haya una trama más allá de estoy olvidando, no sé quién soy. Ujú. Entonces, por eso quise poner las bases de una forma de, mira, no buscamos la típica historia sobre el Alzheimer, sino que queremos que le deis una vuelta. Tú y yo además hicimos un directo para hablar un poco también de pues ideas de tipos de relatos que podían darse para que la gente buscara ese tipo de historias originales que luego nos llegaron y que al final creo que la antología la gente que participó lo cogió bastante bien y la esencia es que no son las típicas historias de Alzheimer y yo creo que eso es lo bonito de esta antología. Sí, luego haremos un pequeño repaso, sin spoiler, lógicamente, para que la gente se anime a comprarlo, pero sí haremos un pequeño repaso sobre lo que se va a encontrar, porque es cierto que no solamente es que se hable del Alzheimer, se habla de distintos puntos de vista del Alzheimer, se habla desde
montón de géneros diferentes, desde el thriller, el western, que cuando llegaba el western dije, "Pero ¿cómo se le ha ocurrido a alguien meterse esto? La ciencia ficción, la Maravilloso. fantasía, el realismo, todo tipo de géneros caben para contar esto y yo creo que es algo que me encanta. Y Sí, unido a eso, sí, sí, claro, a mí me sí. daba un poquito de miedo que la gente se centrara, porque no quité la contemporánea en el realismo, porque quería dar pie a mucho, pero me daba bastante miedo cuando abrimos la convocatoria que nos mandaran demasiado de esos géneros y no tuviéramos la variedad que al final sí que ha llegado. Ujú. Y ahí es cuando empezó la gente a mandar los relatos. ¿Cómo es ese momento, claro, en el que tú estás poco a poco recibiendo y ves que a ver si llegan, si no llegan, qué va a llegar? Y sobre todo, cuando abres los relatos y te das cuenta que en realidad lo que tú buscabas sí que está el espíritu ahí. Cuando, claro, haces una antología que tú pides a la gente que escriba poniendo unas bases, pero ¿sabes? No puedes controlar qué es lo que va a escribir. Daba miedo. Eso lo hablamos alguna vez, que daba mucho miedo decir, a ver si no vamos a encontrar los típicos dramas de películas serie B de Antena 3, de todo lo drama lacrimógeno total. Y me sorprendió muchísimo la variedad. Y la variedad sobre todo de puntos de vista que tiene la gente sobre esta enfermedad. ¿Cómo fue? Sí. Tú como organizador esto, cómo fue recibir tantos puntos de vista diferentes? Me hizo una ilusión tremenda porque uno de mis mayores miedos era que no participara la gente o que ni siquiera llegáramos a un mínimo para poder publicar la antología, porque yo dije, a ver, es que es un tema complicado y además estoy pidiendo que no se centren en ello. Entonces, es un doble trabajo de voy a hablar de un tema que ya es complicado de tratar y de escribir y encima tienes que darle una vuelta porque no nos vale cualquier historia como las que ya conocemos. Y me daba muchísimo miedo el que la gente no participara por eso, porque era muy específico y, por ejemplo, tenía a Cristina Ogando que le di acceso al Drive y al correo electrónico para yo poder leer los relatos, porque al final yo organizo la antología, pero sí que quería participar y leer y poder seleccionar y le dije, por favor, hazme de filtro, ve contestando a la gente, dale el acuso de recibo y méteme todos los relatos en una carpeta donde yo no pueda ver de quién es para que vaya de cero y pueda participar y de vez en cuando meterme en la carpeta, porque a vosotros ya lo fui pasando cuando ya había mucho más, pero era de vez en cuando metía en la carpeta y veía que iba aumentando el número, me iba diciendo Cris de, pues ya hay tantos, ya hay 9, ya hay no sé qué, y esa emoción de decir, jolines, alguien le ha llamado la atención, le ha gustado y ha dedicado su tiempo a escribir algo para esto, que al final es benéfico y que no se van a llevar nada por la publicación más allá de, pues eso, tener un relato publicado y para mí fue muy, muy emocionante y además luego ya cuando yo siento que no empecé a leer desde el principio porque quería que hubiera más relatos y al final estaba con otros temas y no podía ponerme, pero y ya es el empezar a leer relatos y decir, qué alegría porque sí que están captando la esencia que habíamos pedido, que era pues eso, otro miedo de o que fuera que no hubieran cogido la esencia o que realmente hubieran metido el tema del Alzheimer un poco con calzador. Lo Hmm. típico de tengo este relato, voy a poner que se olvida de 3 cosas y para adelante, que eso al final se nota. Pero la verdad es que fue una alegría. No sé cómo tú lo recibiste cuando empezaste a leer Hmm. relatos, qué sensaciones tenías, porque claro, tú además, o sea, tú y yo que hemos vivido muy cercano todo esto y es doloroso, cuenta tú también un Sí, poco mira, esa parte. yo la verdad, cuando me propusiste, bueno, dije sí, sin duda. A mí me daba miedo que dijeras que no, porque va a ser complicado. No, a ver, sé que iba a ser complicado. Me ha ayudado a ver, he tenido dos casos muy cercanos, uno el más cercano, por supuesto, es el de mi madre. Que sí, es verdad que fue muy diferente porque fue un doble, luego triple derrame cerebral. Entonces, eh, es una visión muy diferente de este tipo de historias porque fue de la noche a la mañana. Fue durante, sí, hasta que despertó y todo eso, fue mucho tiempo, no sabemos cómo iba a despertar. Y luego la esperanza de que mejorara, que no pudo mejorar.
Pero sí que fue de la noche a la mañana, es decir, estaba sana y al día siguiente pasó lo que pasó. Pero luego también he tenido un tío que sí he visto todo el proceso, que no era exactamente un Alzheimer, era un tipo de demencia que de los cuerpos cavernosos, una palabra muy complicada, y que ha sido una especie de Alzheimer, pero muy acelerado, que los plazos se acortaban muchísimo. Entonces, eso sí fue muy duro de vivirlo, además era un tío que yo tenía mucha relación con él y con su mujer, con mi tía, y el ver ese proceso ha sido muy complicado, y además fue cuando, me acuerdo, cuando estaba lo de mi madre es cuando le detectaron a mi tío. Entonces, todo ha sido, todo ha sido complicado. Pero me hacía ilusión precisamente por lo que decías, porque quería otras visiones de este tipo de problemas. Y sobre todo quería visiones que mostraran este tipo de enfermedades, pero que no se centraran en ella. Y me gustó mucho encontrarlas. Es cierto que me dio mucho miedo abrir las historias porque dije, mira, no quiero que sean lacrimógenas, falsas lacrimógenas, como muchas veces encuentras historias que dices que va la lágrima fácil. Y me di cuenta que para nada. Eh, yo sí que no quise leer absolutamente nada de lo que estabais hablando en la tabla del Excel que teníamos y así. Yo dije, yo no quiero ir completamente a ciegas y la primera lectura que sea, que me provoca, que me mueve por dentro. Ahí tomé no sé cuántos apuntes de cada relato, de un montón de cosas y todo eso. Y luego ya, en la segunda lectura, si entré a esto, empecé a rellenar y luego ya fue cuando quedamos. Y recuerdo ese día que quedamos, que fue muy bonito porque fue el hablar sobre historias, sobre relatos de otras personas, pero darnos cuenta que un mismo relato muchas veces puede tener distintas lecturas, distintas opiniones, y era muy bonito cuando cogíamos y decíamos, vale, este está claro que tiene que entrar, este claro que no. Y había una serie de relatos que decíamos, ¿entrará o no entrará? No sé. Tiene cosas que sí, cosas que no, a ver qué pesa más. Y esa parte yo la recuerdo muy bonita porque te das cuenta como tres personas leyendo los mismos relatos puede tener puntos de vista muy diferentes sobre lo que quería decir, porque yo creo, cuando se habla que la literatura parte lo pone el escritor, pero parte lo pone el lector, yo creo que en estos relatos mucho hay de eso. Hay mucho de qué quería decir aquí, este giro que hace y sobre todo cuando hablamos de géneros que difieren mucho del realismo, claro, ahí sí que entran mucho las matices de esto es para provocar esto, esto es simplemente jugando con esto. Y yo ese día, la verdad, lo recuerdo muy chulo porque fue hablar sobre los relatos y darnos cuenta que había relatos muy buenos, muy originales. El mismo miedo que tenías tú tenía yo, el decir que no se repitan, sino que, pero claro, crear una antología no vas a crear en una antología con relatos muy parecidos todos. Y eran tan diferentes que incluso me sorprendió y dije, pero ¿cómo a la gente cómo se le ocurre estas cosas? ¿Cómo de repente da este giro y dice, no, y ahora voy a crear, ahora hablaremos, vamos a dar pildoritas sobre cada relato para engancharos un poco, porque yo creo que merece la pena que seáis conscientes de lo rica que es esta antología y cómo seas amante del género que seas, si eres de varios géneros, mucho mejor, pero si vas a encontrar algún relato que digas, mira, esto es de lo mío. ¿Y tú cómo te quedaste? Una vez que ya hicimos esa reunión y decidimos cómo iba a ser, ¿cómo te quedaste tú? ¿Qué sensación fue cuando apagaste cámara y dijiste, vale, ¿ahora qué? Muy tranquila, porque yo sí que es cierto que en un inicio, cuando empecé a leer algunos relatos, se lo decía a Patri, tengo la sensación de que no termino de encontrar, o yo estaba en un momento que era como, no sé si el resto de relatos van a ser así, como que me veía muy desconectada, pero ya a medida que fui leyendo y fui encontrando relatos que decías, este sí,
luego yo como fui rellenando antes de la reunión, que ya teníais todos los Excel y fui diciendo de este tenemos un sí los tres, este es un no los tres, ya era como, vale, las mismas sensaciones, muchas veces coincidíamos Sí, sí. en los temas, de que es cierto que había otros que con matices, entonces yo cuando tuvimos la reunión, en el que además fue todo muy orgánico en el sentido de, venga, vamos a debatir sobre esto, tu opinión, tal, y nos convencíamos tan Sí, rápido, era como, es que me lo has vendido tan bien, tenía dudas, pero con esto que me has dicho, te lo compro. Y no sé, me pareció tan, pues eso, tan natural todo que yo te acabé con una sensación de, yo entré con mucho miedo y fue una de, es que va a quedar con lo que habíamos elegido, digo, es que va a quedar una antología muy buena, porque también otro miedo es que esté todo compensado, que claro. realmente sean relatos que sea variado, que al final no todos van a tener la misma potencia, pero que fuera todo muy variado y diferente en ese sentido. Y yo pues acabé con el corazón calentito y aparte de la reunión para mí, podíamos habernos tirado 5 horas y Sí, sí. parecían una, o sea, Ujú. así que muy, muy contenta en ese sentido, la verdad. Sí, porque es verdad que lo que comentabas, que claro, la misma potencia, pero es que tampoco sería agotador. Una antología con todos los relatos con la potencia máxima, al final yo creo que también sería agotador. Y yo creo una de las virtudes que tiene esta antología, la verdad, cuando ha salido y la tenía en papel, justo, tenerla en papel. Y te das cuenta que precisamente una de las cosas bonitas que tiene esta antología es que a veces la potencia está en el relato y a veces que la potencia está en los detalles. Sí, Y es bonito como al final a veces te quedas con un relato por esos detalles, por esa cosa. Luego hay otros que dicen, no, es un relato redondo, es muy difícil encontrar relatos redondos, pero es un relato redondo. En otros dicen, mira, en este me gusta este punto de vista, en este me gusta este gesto, esta sensibilidad que antes comentábamos también, sí. que a veces cuando son temas así que nos llegan tanto, a veces que detectas que ahí hay algo. O sea, sin conocer al autor, sabes que ahí hay algo que está sacando de dentro, que no es un capítulo más, una historia más, un relato más, sino que hay algo vivido que tiene una reflexión en su relato. Claro, luego decidimos esos, hablar con los autores, las autoras, y luego tiene todo el proceso que no se suele ver, que es Ujú. correcciones, mandar, devolver. ¿Cómo de duro fue esa parte? Complicada. Sí, ¿no? Y de mucho trabajo. Tuve a Rep de apoyo y estábamos los dos ahí corrigiendo y fue complicado en ese sentido de, bueno, volverte a leer el relato. No sé cuántas veces me he leído cada relato y algunos que digo yo casi me los sé de memoria. Pues eso, el ver, sobre todo yo pasaba, normalmente intentaba pasar siempre después de Rep para ver qué es lo que había visto, porque como yo había sido miembro del jurado y Rep no, iba de nueva y de nuevas en el relato, pues para ver un poco qué comentarios iba haciendo y haciendo, pues a veces le hacía algunos comentarios a los suyos, íbamos pues eso, filtrándonos y luego yo le pasaba, sí que es cierto que al principio hacía como más filtro y lo que le pasaba a los autores era ya pues más acortado todos los comentarios y luego ya al final como no son muchos relatos, pero al final entre el trabajo y otros temas ya le pasaba al quien le tocaba el relato, le pasaba ya directamente los comentarios de ambas partes y digo, bueno, si hay algo que no entiende o lo que sea, pues que lo comentamos por correo y tal, y ya directamente en vez de hacer un filtro, lo pasaba todo por ahí. Y la verdad es que fue curioso y la sensación luego de he visto esto 20 veces y siempre encontrabas algo. Entonces te lo mandaban corregido y tenías que volver a leer y era como, ya no sé, y luego cuando empecé a maquetar ya hubo un momento en el que se me perdieron las cursivas, digo, Dios mío, ya no sé ni dónde iban las cursivas, ni no, llegó un punto que ya estaba como aturullada en ese sentido de, he pasado tanto que ya he perdido el foco. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante bien los relatos. No, ha quedado, Es quedado muy cierto que bien.
No contamos con a nivel de profesional que no hay nadie detrás ahí que sea editor como tal, pero yo creo que por tanto por la parte de Rep como la mía hemos hecho el mejor trabajo que hemos hecho, que hemos podido hacer y Rep además es que corrigiendo maravilla porque ve cosas que tú dices, he pasado 5 veces y no lo he visto. Y te va ahí al detalle y dices, es que da rabia, te dices, Sí, pero ¿cómo no lo ¿cómo he lo he visto? visto? ¿Cómo no he visto esto? Sí, sí. Y claro, llega el momento que hay que darle clic para mandarlo ya. Sí, Me imagino que eso sea una además, mezcla de vértigo, de alivio, de todo junto, una amalgama de cosas. ¿Qué? ¿Cómo fue? em, felicidad, alivio y pánico, sobre todo porque como es la primera vez que autopublico algo en Amazon, había un tiempo como de para que tú lo dejaras programado para el día que fuera. Y como que había un botoncito que ponía publicar, aunque tú lo tuvieras programado y me daba un pánico absoluto darle a publicar por si lo publicaba antes de tiempo, que no sé con cuánto eran, 5 o 6 días de antelación, me dijo ya, se ha pasado el plazo y tú tienes tanto, tú le das a publicar, pero te lo tienen que revisar. Y yo dije, no me puedo creer que el botoncito de publicar no era para que se publicara, sino para dejarlo programado. Entonces, ese pánico absoluto de ahora tengo que ver, calcular de las 72 horas que me dan, que es el máximo, cuándo le tengo que dar a publicar para que se publique antes, como mucho, o el mismo día. Digo, porque no se puede publicar más tarde. Digo, porque es que el día 21 tiene que Claro. salir. Así que al final, a puertas para adentro, realmente la, la antología está desde el día 19 de septiembre, que es cuando Amazon ya me aceptó todo, la revisión y ya estaba publicado. Pero yo no dije Sí, sí, nada y sí. lo preparé todo para que ya el día 21, yo prefiero que esté antes y ya anunciarlo el día 21 a cagarla en ese sentido. Y por eso era como alivio, pero el pánico absoluto de decir, no lo he dejado programado y ahora no va a salir en el día que tiene que salir. Tú piensas que también en todas las editoriales y todo eso envían los libros antes y está todo preparado antes para luego el estreno sea tal día, pero antes están allí, o sea que eso no hay diferencia. Y una vez que ya está publicada, y ahora hablaremos de los relatos, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu sensación respecto a la antología y cuál es la sensación de la gente que te ha comentado que es una vez que ha pasado todo, con qué sensación te has quedado? Con una sensación como de orgullo, no, los relatos no son míos, pero es como orgullo del contenido que hay aquí y felicidad por el sentido de que creo que es una antología bastante redonda en cuanto a contenido y me hace muchísima ilusión porque al final es lo que dices, puede como se presenta, no sabes quién se va a presentar, cuánta gente y la calidad, siempre está el miedo de realmente de, bueno, pues como tengo que coger un mínimo, o tiro para atrás la antología o no es el mínimo que a mí me gustaría publicar. Pero yo estoy muy satisfecha con el resultado porque por lo menos para mí y creo que también para vosotros, Ujú. el mínimo, vamos, lo sobrepasaron cada relato que elegimos y había muchos que se quedaron ahí que podían haber entrado pero no entraron por una serie de características, pero yo pues muy, muy satisfecha con la antología y me da orgullo el poder verla y pensar en los relatos y volver a decir, es que este relato tiene algo y yo creo que en general todos los relatos se me han quedado grabados por algún detalle, Mm. por alguna sensación y eso es muy bonito. Sí, hay que decir también que había veces que nos ocurrió que, claro, cuando hacíamos esa selección de algunos que se dan sí o no, que quedará bien, pero no sé seguro, luego había veces, como había tanta variedad, daba pena que alguno se repitiera un poquito en algún tema. Y me acuerdo de algún relato que decías, está muy bien, pero como ya hemos elegido este relato y es parecido y tenemos mucha variedad, pues aunque sea una pena porque era un buen relato, dices, es que no podemos publicarlo porque es que justo lo que queríamos, que es lo que se ha conseguido, que sea tan variado, yo creo que penalizaría mucho que hubiera un par de relatos que digan, ostras, y este, si es que me suena mucho lo que está contando Sí, porque se parece. que se parecía, recuerdo uno de fantasía y así que había.
que nos ocurría eso. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de los relatos. Ujú. Empieza la antología con uno que, que para mí es puro detallismo y pura sensibilidad porque empieza con realismo. O sea, por mucho que luego hay todo tipo de géneros, el primero de ellos es realista, que es el objeto de madera clara. Tengo que reconocer que cuando leí este relato, me quedé con esa sensación de corazón calentito, pero es durillo. Es durillo. Sí, sí, el final es duro, pero dices, es que me ha parecido tan bonito. Sí, sobre todo porque yo creo que es una buena manera de introducirte en la antología, porque es lo que creo que normalmente más estamos acostumbrados a leer respecto a una temática así. Es muy realista, es muy... Pero está contado con esa sensibilidad de, de, de los detalles, del cariño, que se nota que este relato tiene mucho cariño. Sí, además le puse, bueno, elegirlos, el orden fue complicado, pero yo creo, digo, es que este primero, porque además te adentra de una manera como muy sutil, Sí, te lo va dejando con simples pinceladas, con esas notas, con todo, y esa sutileza y pues eso, el sentimiento que le pone todo, digo, creo que es perfecto, aunque sea realismo, pues para empezar a abrir boca y empezar con muy bien pie con la antología. sí, sí, sobre todo lo que dices tú, yo creo, porque es una manera muy buena de introducirse en la temática, entender de qué es la temática, pero también entender que no va a ser un libro que va a hablar sobre el Alzheimer. Lo que van a contar historias, detalles, que sea. Y aquí, por ejemplo, el detalle ese del objeto de madera clara, que a lo largo de la historia tiene mucha importancia. Y de ahí saltamos a, vamos a decir, casi lo contrario, que de repente vamos al bucle. Es pura fantasía, fantasía marinera. eh, La verdad es que me sorprendió mucho este relato. Hay cosas que no se pueden contar, lógicamente, porque me sorprendió. Pero me sorprendió mucho por la fuerza que tenía el mundo en el que ocurre, todo lo que cuenta de esa parte marinera, de eso que está viviendo. Y es de los que dices, ostras, cuenta muchísimas cosas. Un relato que no es especialmente largo, los relatos en sí no son especialmente largos. ¿Qué te pareció a ti el bucle? La originalidad que creo que el resto de relatos no lo tiene, los otros son un poquito diferentes, pero la originalidad del tratamiento del Alzheimer, Mm, en ese mundo de fantasía de cuando de repente hilas y dices, wow, o sea, te está hablando del Alzheimer, sí, pero te lo está hablando con estos detalles. Digo, qué manera más bonita de tratarlo y de explicarte cómo al final afecta. Y sobre todo en este sentido es que no se centra tanto en esto, sino es como el viaje en sí sí, sí. de otra persona, así sin desvelar mucho más y todo el elemento del barco para luego acabar con ese final. A mí me pareció muy original cómo le daba la vuelta a todo. Sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que es un relato que es eso, que de repente, cuando de repente caes de lo que va, claro, o sea, una vez que sabes de la antología de lo que va, pero hasta que caes y dices, ostras, que me está contando esta historia, perdón, hay ese giro de repente que dices, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo de repente Y ha claro, pasado esto? y empiezas ya hacia el final, dices, ah, que Que esto era por esto. esto era esto. Y te das cuenta que ese juego tan bien hilado que tiene el relato. Y de ahí saltamos a otro, que es justo, vamos a decir, casi lo contrario, porque es el de 100 palabras al día. Porque si este primero era, o sea, o este segundo que hemos hablado, era todo, pues eso, el mundo creado, este es justo lo contrario. Este es casi un ejercicio de escritura, un ejercicio de sutileza, de ver cómo... De sutileza, vamos a dejarlo ahí, en la escritura, que me sorprendió mucho porque yo creo que coincidimos cuando empezamos a leerlo y dice, ¿qué es esto? ¿Y qué me estoy encontrando? Y hasta que no llegas al final y entiendes todo, dices, ostras, qué bien pensado. Cuando ya llegas a la mitad y dices, vale, esto está hecho adrede. Sí, 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 Pero porque era como, te quedas ahí un poco. sí, había algunos, vamos a decirlo así, que porque había algunos fallos que dices, "Ah, yo me estoy perdiendo algo, ¿y qué es aquí?".
Y cuando descubres, luego dices, ostras, me pareció un ejercicio muy interesante de valentía a la hora de escribirlo. Y de que es un relato que puede, que si no estuviera en una antología así, yo creo que igual podría hasta malinterpretarse el propio relato, porque dices, me chirría algo en esta historia. Y cuando llegas al final, igual que pasa en el anterior, cuando llegas al final dices, ostras, claro, claro, ahora entiendo qué es lo que estaba pasando, pero es que hasta llegar ahí digo, ¿qué ha pasado aquí? Claro, y en la maquetación lo hemos intentado hacer de una forma que se entendiera que no es que se nos haya pasado, sino que el relato en sí está hecho adrede. Es que no Sí, se puede decir mucho para no claro, claro. desvelar, No, no, pero eso aquí no se puede contar más. Vamos al siguiente, que es Adelante el tiempo, que es también ciencia ficción súper original. Este me pareció de los más originales también de todo, la locura, sí. es la Y locura cómo máxima. cómo me gustó el personaje, el hecho pa'lante que es Sí, sí, Adela, sí. ¿sabes? Que era como Es de estos personajes que dices, ostras, quiero saber más. ¿Qué historia tendría esta mujer para llegar a este punto? Para tener esa vivencia y esa locura que es el relato. Porque es eso, es de los que dices, ¿cómo puede ser en un relato cortito un personaje tenga tanto carisma? Desde las primeras palabras dices, aquí hay alguien muy vivo y que tiene muchas cosas que contar. La verdad es que eso es muy chulo. Y luego viene el urdidor. El urdidor, para los amantes de fantasía y fantasía más oscura y así, yo creo que es de unos relatos que pueden disfrutar de esa fantasía. Y es de los que también es una manera muy sutil y muy original de tratar el Alzheimer. fíjate que ya tenemos 2 de fantasía, que es el Sí, bucle y el urdidor, pero es que no se parecen en no, no, nada, no, porque es nada, que el nada. urdidor es tan oscuro y es que, no sé, cómo te lo cuenta y cómo utiliza la parte de los recuerdos para montar esta historia y montar un personaje que es que no tienen nada que ver el uno con el otro. Sí, sí, porque el primero, así como el primero es divertido, es una aventura. El siguiente es cruel, este es cruel. O sea, hay momentos que son Sí, muy crueles de este relato. Entonces, por eso el contraste ese de decir, vale, tenemos dos fantasías, pero es que es eso, claro, que la fantasía son mil fantasías dentro del género. Y a mí me gusta mucho, ya te digo, sobre todo, qué bien está pensado, porque si antes decíamos el miedo que había en que se utilizara casi como excusa la enfermedad en algún momento de un relato ya escrito, aquí es justo lo contrario, aquí está muy pensado eso, para luego a través de eso contar la historia. Ahí se sí. nota el trabajo que hay de pensar ese trabajo previo que luego te suele haber en los relatos que muchas veces no lo conocemos o no sé, ahí se ve cómo está muy pensado cómo quiere preguntar eso para luego contar la historia alrededor de esa historia. Y de ahí pasamos a otro también súper original que el de la máscara y el rifle. Y ahí saltamos al thriller. O sea, directamente decimos, mira, fantasía, pues aquí thriller. Más un thriller Así como con toques de terror. con toques de terror, toques casi slasher. Dices, perdón, ¿en serio estamos en esta antología? Y es de estas que acaba el relato y te quedas con la sensación de decir, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Qué? Y es de los que a mí me gusta mucho volverlo a leer. Porque es de los que una vez que conoces el final, vuelves a empezar Ujú. desde el principio el relato y dices, mira, por aquí esto y esto y esto y esto. Pero incluso así, seguramente todo el mundo que lea este relato, que espero que sea mucha gente, seguramente tendremos lecturas diferentes de él. Y es algo que me gusta Sí. mucho de los relatos, que no sea un relato siempre claro de principio a fin y decir, mira, esto la historia es esta, te la cuento, principio a final y ya está, sino que deja una puerta abierta para decir, interpreta tú este relato. Y lo que a mí me gustó mucho de este relato es cómo hasta ahora teníamos historias que nos contaban y hablaban de recuerdos y de olvidos. Aquí te lo mete en medio de la narración de una forma tan fluida que pasa pim, pam, pum, Sí, sí, todo. Y tú dices, es que tiene coherencia y está tan bien hilado todo que realmente no se centra en eso, pero es que lo estás viendo y es un no parar de relato. Y dices, es que es brutal el manejo que ha tenido la autora para hacer ese juego y sí, que sí, quedara bien. O sí, sea, es sí. que a mí me flipó eso. Y de aquí saltamos al que para mí es un relato muy especial, muy, muy especial, que es Te recuerdo.
Es una mezcla maravillosa entre la fantasía casi onírica, preciosa en algunos momentos y así. eh, es muy redondo, es duro en sí, por la temática, por lo que es, pero tiene tanta sensibilidad este relato. Desde el principio, desde que empieza a contar lo que está viendo, lo que está ocurriendo, ese jardín, ese tipo de cosas, los personajes que aparecen en la historia, y todo está tratado con tanta sensibilidad y cuando acabas te quedas con ese corazón calentito sabiendo lo que pasa, pero con ese corazón calentito decir que sí, que la humanidad es una mierda, pero de vez en cuando pueden pasar cosas bonitas y puedes vivir momentos preciosos en Sí, esta dentro lectura. del horror que es una enfermedad como esta, es que es lo que dices tú, es precioso, es delicado, es bonito, el mensaje que te deja, todo, cómo lo va narrando, el final, es que, no sé, a mí también es uno de mis favoritos, pues por eso que tú dices, ¿dónde me quieres llevar? Y creo que sé por dónde me estás llevando, pero al final te deja el corazón tan calentito y decir, wow, qué maravilla, Mm. qué forma tan bonita, tan personal de contar esto. Sí, porque es de estos relatos que yo suelo decir que tiene la mezcla perfecta para acabar llorando mientras sonríes. Porque puedes Sí, acabar sintiendo lo que se siente en esa escena, pero sonriendo por lo bonita que está contado y no solamente por lo bonito, sino por lo que de verdad ocurre en esa escena. Y la verdad es que hay tanto amor ahí metido que da gusto. sí. De ahí pasamos a siempre el mismo día, fantasía otra vez. Y en este caso una fantasía con una especie de el día de la marmota o algo así, que luego no se puede decir mucho más. Eh, pero otra vez saltamos a... Antes teníamos fantasía, ahora tenemos esta fantasía. No tiene nada que ver los dos relatos. Y vienen seguidos, que puedes decir, ostras, qué vértigo meter dos relatos seguidos de fantasía y te das cuenta que es que dices, sí, son fantasía porque te dicen que es fantasía y porque estás viendo lo que está ocurriendo. Pero es que tiene completamente diferente el punto de vista, la narración, el qué se quiere contar, cómo, es completamente diferente los dos. Sí, sí, además que como uno es un momento muy alargado en el tiempo, una escena, y en cambio el otro te está contando algo que pasa y por lo que dices, el día de la marmota, es como pasan muchísimas más cosas, el enfoque es diferente, el ambiente es diferente y cómo ha cogido esa sutileza de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Sí, sí, y ya te digo, y sobre todo por esa sensación de decir, que cuando empieza con ese día de la marmota, que dices, parece que me van a contar una historia que casi que podía ser reconocible o lo que sea, pero le sabe dar visión diferente de la historia, que me gustó mucho. Luego saltamos a la leyenda de Sunset McGowan, que ahí es cuando ya directamente dije, pero ¿cómo hay alguien que le propones una temática del Alzheimer y te monta un western maravilloso, con unos personajes, con unas escenas, con lucha, de todo en un relato? Yo lo estaba leyendo, digo, qué maravilla es esta, y, o sea, ¿y cómo bailarlo todo? Sí, Porque sí. yo tenía una curiosidad por saber, porque al principio no te das cuenta, luego ya al final, hacia el final dices, ah, ya, ya entiendo todo lo que está pasando. Sí, pero es esa sensación maravillosa de decir, dejo llevar porque me lo paso muy bien con este relato, porque es súper divertido y dices, pero yo recuerdo cuando lo leí por primera vez dije, me va a dar mucha pena rechazar este relato porque me lo estoy pasando genial, pero es que no veo la Alzheimer por ningún lado. Es que y de repente te pega el sopapo ahí y dices, ah, pues sí. Ah, pues sí que estaba. Y es cuando lo volví a leer y dices, jo, ostras, es que ya te digo, y sobre todo porque son los personajes también tienen mucho carisma. Hay una serie de personajes, sobre todo hay una persona pues que lo vivas, pero sobre todo hay dos personajes muy potentes. Eh, y es esa sensación de decir, ostras, es que crea toda una historia, todo un universo, para luego contarte en realidad lo que ocurre en la historia. Es, Sí, jo, qué bien está hilado y sobre todo, qué valiente el decir, lo voy a montar en un western, que dices que hoy en día, western, que muchas veces, vale, fantasía, ciencia ficción, cuando va a ser género así, pero el western parece como que queda un poco fuera de cualquier tipo de género.
y me pareció súper arriesgado, pero muy, muy original y muy chulo. Sí, sí, yo me acuerdo que todos dijimos eso, que era la originalidad, que es cierto que había que darle que luego se ha corregido, una vueltita para que terminara de quedar redondo, ya hacia el final, pero era como, es que es buenísimo, o sea, y a mí jamás se me habría ocurrido meter una historia de Alzheimer en un western, Sí, y sí, cómo lo ha montado todo, o sea, sí, es que sí. es Ah, increíble, cómo está montado y incluso la propia escena de la lucha. Además, lo estás viendo. O sea, de estos relatos que estás sí, viendo la escena, que es muy visual, sí. estás viendo los rifles, estás viendo todo. O sea, casi sientes el polvo del camino, que casi sientes todo lo que ocurre. Y la verdad es que está muy bien. Y esos serían los seleccionados. Y luego hay dos extras, vamos a decir. Dos invitados. Saltaré el orden porque uno de ellos tengo el lujo de ser yo y prefiero hablar al final del relato. Y el otro es una melodía para mi madre, que sería, vamos a decir, una ciencia ficción muy cercana. No es una ciencia ficción que chirría a cualquier persona que no esté acostumbrado a leer ciencia ficción. No se van a encontrar ni grandes naves espaciales, ni viajes, ni cosas así, sino que tiene esa cercanía y sobre todo esa sensibilidad de me voy a un mundo poco alejado, voy a montar una historia también sobre los negocios, sobre el rico más rico y el pobre más pobre y ese tipo de cosas, pero a la vez con una relación familiar muy, muy sensible, muy que llega a la piel. ¿Cómo recibiste este relato, Carmen? Carmen A Amil, que ver, no hemos dicho yo antes. sí, sí. Yo es que Carmen ya sabía que tenía una sensibilidad para contar historias y sabía que el relato, fuera lo que fuera, iba a ser precioso y la verdad es que yo se lo dije a Carmen cuando lo leí y me lo mandó. Digo, mira, que de verdad es que me ha maravillado. La forma de contarlo, cómo has montado todo alrededor de los recuerdos, los personajes, todo para luego acabar de esa forma, que es que, o sea, Carmen te abraza con su escritura, te hace llorar y te abraza al mismo tiempo. Y a mí, o sea, es uno de los relatos que me gusta muchísimo y que podría estar leyéndolo una y otra vez porque es que es precioso. Sí, además tiene esa idea de que no se ha visto seguramente en los relatos anteriores, en algunos sí, pero poco, y en eso yo creo que Carmen, tanto Carmen como yo coincidimos, esa parte que es lo cercano de la familia. El resto me encantó porque miraban desde otro punto de vista. Sí había familias, pero no hay tanto presencia de lo que daba un poco de miedo. Yo es cierto que ahí jugaba un poco de ventaja, como ya conocía los relatos los relatos que se habían seleccionado, Sí, entonces sabía con qué podía jugar y con qué no, para no repetir ninguno y todo eso. Pero me gustó mucho, me gusta mucho cómo esa sensibilidad, sobre todo esa visión de la familia, de lo que supone eso, de lo que pagarías tú por solucionar algo, por ayudar a otra persona, las consecuencias que tendría. Es muy bonito y tiene un final además que va como una especie de bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta llegar a un final redondo, vamos a decir, donde ocurre más cosas. Pero que te queda esa sensación que decías con la corazón calentito, pero a la vez también duro. es durillo, Relato es sí, un relato duro, duro de saber, de entender qué es lo que supone desde este prisma, pero de entender qué es lo que supone esto para no solamente lo que hablábamos antes al principio de todo, sí, para la persona que lo esté sufriendo y sobre todo también para el entorno que está viendo cómo se va pagando esa persona y cómo esa impotencia de no puedo hacer nada. Pues es un eso es. casi el canto de decir, y si pudieras hacer algo, ¿estarías dispuesto a hacer algo así? Y podemos. Sí, yo me acuerdo que le dije a Carmen, digo, ¿me vas a perdonar? Porque es cierto que a vosotros no os quería tampoco poner entre los relatos porque quería que realmente las personas que habían participado Claro. tuvieran el protagonismo y al final vosotros que erais autores invitados, pero era como, Carmen, digo, espero que no te importe, que seas la última, porque al final el último relato tú dices, igual la gente se ha quedado por el camino, digo, pero es que me parece un relato redondo por ese sentido, aunque teníamos los dos, pero era como, creo Mm. que encaja mucho más para cerrar el de Carmen por esas frases finales que con el tuyo delante
encajaban tan bien que era como, espero que no te importe, pero te voy a poner al final del todo. No, y además yo me monto mis propias historias y mis propias cosas cuando cojo, y sobre todo con antologías, empiezo a ver y dice, esto lo habrá puesto así porque así y así. En este, por ejemplo, cuando lo leí, dije, yo creo que es el que encaja perfecto con el primero. O sea, Sí, yo creo que es el hilo conductor que dices, mira, te meto en este mundo conociendo desde el realismo, luego vas a hacer 1000 viajes por 1000 sitios diferentes y vas a acabar, sí, es verdad, no es realista puro, porque sí tiene un toque de ciencia ficción necesario para la historia que quiere contar Carmen, pero sí es muy realista en muchas cosas y muy, muy cercano en eso. Y es como decir, vale, ya hemos hecho todo este viaje y además unido a esa sensación de decir lo que es la familia, lo que es el entorno, lo que es todo. Y ahora sales de esta antología ya sabiendo todo por todo el viaje que has pasado. claro, eso es. Y como el tuyo es cierto que trataba, que ahora lo hablaremos, un poco más de las decisiones, el de Carmen era como de la familia, digo, es que me queda muy redondito porque habíamos empezado también con el de la persona de forma muy sutil y el de Carmen también con esa sutileza, esa sensibilidad de empezamos con la persona y acabamos con la familia. Sí, sí, y además tengo que saber, cuando leí también seguido el mío y el de Carmen, era como el mío es más las decisiones, las preguntas. Y el de Carmen es las respuestas de las consecuencias de que podría ser esas preguntas desde otra óptica muy diferente, pero que podrían ser respuestas a preguntas incluso de mi propio relato. Me gustó mucho cómo Eso es. quedaban los dos y la verdad es que me gustó mucho. Y ese momento ya de hablar del mío, a mí me daba muchísimo miedo, mucho miedo. Por lo que hablábamos antes, porque es algo que me ha llegado mucho. Y quería que fuera un homenaje. Quería que este relato que incluye aquí fuera un homenaje desde la dedicatoria, que está dedicado a mi madre, y que fuera un poco el contrapunto. Cuando yo hace muchos años, cuando una amiga mía sufrió la pérdida de su padre, fue completamente diferente, fue un accidente, y ella siempre me decía que cuando llega la fecha le dolía muchísimo y no podía pensar en otra cosa que no fuera ese dolor. Yo le escribí un pequeño cuento, no era nada, eran 2 parrafitos. Y me acuerdo que cuando lo leyó me dijo, ¿sabes qué? Sigo teniendo ese dolor, pero tengo ese dolor con una pequeña sonrisa de acordarme de esa historia que me has contado tú y que me has mandado tú. Y quería que este relato fuera algo así. Que este relato fuera casi, antes hablábamos de preguntas y todo eso, que casi fuera también como una especie de respuesta a por qué tanto dolor, por qué ocurre esto, por qué es algo tan injusto, casi de una manera ilusa, de decir, todo tiene una razón, por mucho que no tenga razón, este tipo de cosas. Entonces quería jugar con eso. Luego me encanta la mitología, y eso es obvio. Y es que había un personaje que es Mempo, que es el título del relato, precisamente es la tele del olvido. Entonces empecé a jugar con eso. Y empecé a jugar mucho también con el qué pasa antes y después, qué pasa con... Y sobre todo porque quería, no voy a contar más, que el personaje tuviera una bonita despedida. Cuando recuerdo que escribí el relato, se lo mandé a unos amigos para que lo leyeran, de que me hicieran de betas y qué les parecía y todo eso. Tenía dudas cómo hacerlo y así. Me acuerdo que me dijeron, asqueroso lo que he llorado. Al llegar a ese punto, lo que he llorado, dice, pero me decían, lo bonito que es que no buscas que llore. Lo que te remueve por dentro, pero no es el esto. Dije, vale, pues es lo que quería conseguir. Pero luego quería conseguir más cosas y es por eso que luego el relato tiene más historia. Sobre todo porque era eso, cuando hablábamos siempre cuando planteábamos la antología y de ver cómo hablar sobre la enfermedad, cómo hablar, siempre me vino la idea del olvido, es Mempo, personaje del té del olvido. Pero tenía la sensación que el, vemos las consecuencias que ocurren ahí, pero no vemos lo que le ocurre al personaje en sí. Porque casi siempre, claro, es una gran nebulosa, una gran nube, como decías tú al principio, muy bien dicho, esa parte de esa niebla que va invadiéndoles, esa, o como ocurrió los Taurin, esa niebla que de poco a poco les va invadiendo. Y parece como que ellos dejan de tener presencia, ellos dejan de tener voz,
y la voz la tienen los demás. Y yo quería que mi relato fuera justo lo contrario. Es decir, y una vez que ha ocurrido todo esto, de verdad la voz la vuelva a tener la persona. Me parece tan injusta esta enfermedad y tan dura esta enfermedad que te borra por completo, que quería imaginarme que en algún momento volvieran a tener voz. Y por eso construí este relato. A mí me pareció muy bonito, además, cómo nos vas metiendo en la historia, que vamos conociendo al personaje, vamos conociendo a la familia, la parte de las lágrimas, a mí con eso ya me ganaste. Y el sentido de justo que además te quedas ahí con el relato y te dices: "Quiero saber más, quiero saber realmente qué es lo que pasa a continuación", porque es que lo dejas así, que tiene tantos posibles finales, el que cada uno quiera, Pero pero era como necesito saber más. es que precisamente lo que quería provocar en el lector era eso. Era el decir, y este relato, cuando llega a este punto, cuando llega a ese punto final y haya una pregunta al final, ya no va a ser el personaje el que lo conteste, sino que sea el propio lector el que piense en ese momento yo qué haría. Ese momento que yo qué decidiría. Y me parecía un juego bonito, porque podía darle un final, y en mi cabeza tiene un final. Pero cuando escribí ese final dije, no, quité el último párrafo y dije, no, no, es que yo lo que quiero es que si nos han acompañado en este proceso de la antología, de conocer lo que es el Alzheimer, de conocer qué es esto, pues quiero que cuando lleguen a este punto, el lector, con todo lo que ha vivido y que por desgracia pues está muy, muy común, por desgracia, este tipo de enfermedades, él piense qué pasaría como personaje y que ellos se sientan ahí y digan, ¿y yo qué decidiría? ¿Yo qué decisión tomaría? Y ese final cerrado lo que me permitía era jugar con esa, es decir, que no hay finales buenos o malos. Porque es que en esta enfermedad no hay buenos o malos. Esto no es una putada terrible que te destroza por dentro a ti y a todo el entorno. Pero si hubiera ese y si luego pasara algo, quería esa sensación de decir, vuelvo a ser yo, vuelvo a tener el control de mi vida, eso que se me ha negado durante este tiempo, vuelvo a tenerlo yo y solo yo voy a decidir qué quiero hacer. Me parecía lo justo que sería, principalmente lo que decías tú, esa parte de las lágrimas y esa parte que en sí es así. O sea, no es algo que me haya inventado yo, sino que la historia lo cuentan así, con algunos cambiacillos que he hecho y así, pero más o menos así. La idea era decir, vale, pues ahora, después de todo esto, vuelvo a tener voz, vuelvo a ser yo, vuelvo a ser persona, vuelvo a... ¿Y yo qué hago? Pues me gustaba mucho ese juego, sobre todo por dejar la puerta abierta a cada uno, es decir, pues y no voy a decir que esto es lo que había que hacer o no. Yo como autor puedo tener una idea. Yo quiero que cada uno llegue al final y diga, pues yo creo que hará esto. Yo creo que no. Yo creo que yo haría, en su caso, haría esto. O yo creo que no había final para ese relato. Tenía que acabar así. Y, yo creo que es el mejor final. O sea, yo no leí el final cerrado, No, no, pero no lo ha leído es que nadie. es buenísimo. No lo ha leído nadie porque me di cuenta yo, y una de las preguntas que les hice a los que hicieron de beta fue decir, ¿y el final? Porque hay veces que hay mucha gente que los finales abiertos los llevan fatal. Hay gente que los relatos cuando llega al final y no les cierran del todo es como, ¿me dejas así? Y me dijeron, no, me encanta. Y luego le di la razón, lo que te acabo de decir aquí, y me dijo, ostras, es que es verdad, es que yo quiero tener esa opción. No quiero que me digas tú qué opción es la buena. No, yo quiero Sí. decidir yo para mí cuál sería la buena. Y no va a haber buena, porque cada uno decidirá la que quiera y ya está. Y es que hay historias que te piden ese tipo de Sí, final. O sea, sí, yo sí. lo he hecho en algunas y es como, es que no puedes cerrarlo. Claro, es que para qué cerrarlo si la historia en sí lo que quería contar es eso, llegar a ese punto. Sí. Y ese es el final de esa historia. Y a partir de eso es el final de ese personaje y el final del que lo está leyendo. Y Dejarle. sobre todo es que además que te deja en la cabeza ahí pensando y dando vueltas. Es lo bueno Sí. de tu relato, que es como, no acabas y ya te olvidas, sino que le estás dando vueltas, es como, ¿y si? ¿Y qué Y, haría el personaje? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría? y hubo una persona que luego me dijo, a los días así, me dijo, bueno, ¿y cómo acaba? Y le dije, así.
No, no, pero ¿cómo acaba la historia? ¿Cómo quieres que acabe? Pues eso. Ah, decide tú. Decide tú cómo quieres acabar. Que puede ser decidir que acabe mal, lo que supone que es mal, o bien, o no. Decide tú cómo acaba. Es que no hay decisión ahí, que sea buena o mala. Es cada uno puede pensar de una manera. Dejamos abierto y ya está. Bueno, y ya para terminar, si tú tuvieras que definir de alguna manera esta antología, si tuvieras que animar a la gente a que leyera Si tú olvidas, yo recuerdo, ¿cómo lo venderías? Vamos a decir. Qué difícil, ¿eh? Yo creo que la vendería como, una forma de como traer el Alzheimer a la literatura en pequeñas píldoras de una manera que tú no estás hablando realmente de Alzheimer. Es como cómo acercarte a la enfermedad sin hablarte de ella y sin meterte una historia lacrimógena, simplemente porque me apetece, sino que es pequeñas píldoras, pequeños relatos, además de gente que creo que son muy buenos relatos, que tienen ideas maravillosas, que escriben muy bien, de conocer a gente nueva y además el sentirte acogido y abrazado, de un tema tan duro. Entonces es como y además probar distintos géneros, que al final da un poco de miedo, de es que no es un género que yo lea, no, es que tampoco es historias tan de género, sino que es lo que decías de, bueno, puede ser que imagínate que la ciencia ficción no te guste, pero es que tampoco es, me voy a meter en una historia súper densa de con términos, es que son historias muy cortitas sobre un tema que al final no vamos a vivir todos, pero igual conocemos a alguien que ha tenido que pasar por eso, es duro y que es un tema que se está viviendo y que ojalá en un futuro pues encuentren una cura, pero es que al final son las demencias. Y no sé, yo creo que es pues eso, además un libro benéfico que puedes ayudar con su compra y con su lectura, puedes ayudar a que en un futuro la gente no tenga que vivir lo que viven las historias y cómo disfrutar y acercar de otra forma esta enfermedad. Sí. Es que es muy difícil Sí, definirlo. sí. No, pero yo creo que precisamente una de las virtudes que tiene esta antología es esa, que es muy difícil definirla porque son muchos relatos muy diferentes entre ellos. Con un hilo conductor maravilloso, que es el dar otra visión sobre la enfermedad y que no sea lo más importante de la historia, sino quiero contar algo a través de esto. Pues la enfermedad ya puede ser algo muy duro, algo muy aventura, un thriller, un western, lo que sea que quiera contar, pero es a través de esto. Muchas veces cuando leemos, decimos, leemos para sentirnos en la piel de otros. Yo creo que esta antología es perfecta para meterte en muchísimas pieles, para tener visiones muy diferentes de esto. Algunas notarás más cercanas, otras más lejanas, otras lo que sea. Pero al final, yo creo que es una antología muy necesaria porque son temas que nos negamos a mirar. Lo que te decía al principio, uno de los mayores problemas que tiene esta enfermedad es que a mucha gente le aterra, le paraliza, quiere saber nada. Pues muchas veces cuando nos enfrentamos a una historia, una película o cualquier cosa que nos enfrenta de manera tan cruda con la enfermedad, hay gente que se siente muy atraída por eso, por entenderla, por comprender el proceso, y hay gente que le ocurre todo lo contrario, que le aleja porque le duele demasiado o le da miedo o no quiere sufrir de esa manera. Y yo creo que esta antología es justo la manera perfecta para entrar vamos a decir, por una puerta lateral a conocer esto y decir, todo esto que te vas a encontrar es eso, la enfermedad es esto. O sea, no vamos a poner tampoco medias tintas y decir de que esto es el país de la peruleta y que todo es felicidad y que todo para nada. No, no es dulcificar ni para nada la intención de esta antología, sino todo lo contrario, el vivir eso, pero desde distintas ópticas. Porque una de las cosas que la semana pasada, la anterior, que fue
cuando fui a hablar con la radio de la Asociación por Enfermos Mentales, unas cosas que me decían ellos, y yo creo que en el Alzheimer también pasa muchísimo, es la infantilización que ocurre siempre con la gente que sufre. Esa sensación de decir de que ya no son personas, ya son casi como niños que hay que acompañar, y es verdad que en esta enfermedad, pues por desgracia, la degeneración está ahí. Pero que no nos paralice el pensar que esa persona eh, ya no está, ya no existe, y por ello pues hay que olvidarse y no hay que mirar, o no, que hay muchas visiones diferentes sobre esto. Y sobre todo que hay mucho que hacer todavía. Sí, Os quería bastante. agradecerte, primero, que me embarcaras en esta aventura maravillosa de esta antología. Quería agradecerte que apuestes por una antología benéfica de un tema tan duro que al final pueda ayudar a gente por dos caminos. Económicamente, porque todo el mundo, por favor, comprar esta antología para apoyar la causa. Y además puede servir para que mucha gente que por suerte no ha tenido casos parecidos, que pueda decir, voy a empezar a reflexionar sobre este tema desde ópticas diferentes. Me plantean una paleta enorme de colores y voy a ir entrando y voy viendo qué es lo que hay. Porque nadie está libre de esto. Nadie está libre que dentro la semana que viene a un familiar suyo, a ellos, de repente le detecten algo así. Sí, Y además es que realmente no se habla en ningún relato, se claro, menciona la palabra y, claro, solo se hablan de olvidos y recuerdos, y es como es ese canto a los recuerdos que se pierden y al recordar por otros que olvidan, pero te puede pasar lo que pasó, pues, por un derrame, por otro tipo de demencia que no sea Alzheimer, por cualquier cosa, por un accidente, mm, sí, sí, que nos pueda pasar a cualquiera o a cualquiera de nuestro entorno. sí, Entonces sí. es Te digo, que no estamos libres. yo, por ejemplo, una de las cosas más duras que viví con mi madre fue precisamente eso, que de la noche a la mañana ya no era. Y es verdad que hasta que despertó más o menos bien y así pasó un tiempo, entonces te vas haciendo la idea, que nunca te haces a la idea, eso es la verdad. Pero esa despertar y darte cuenta que ya no estaban los recuerdos ahí es durísimo. Una de las cosas que yo más daño me hacía, más me costaba, era que desde aquel día que le pasó, nunca más me volvió a reconocer. Y hablaba de mí a veces. Incluso había veces cuando iba pasando por allá con la calle, con la silla de ruedas, hubo una vez que saludó un coche que pasaba. Y le dije, mamá, ¿quién es? Y dice, Ariz, mi hijo. Y por un lado era duro, pero le puedo decir, pero me ha visto ella en su cabeza, o por lo menos en su mundo, me reconoció, o lo que sea. Esa parte era muy dura de vivir. Y eso puede pasar a cualquier momento. En su caso fue pues porque las venas de la cabeza las tenían envejecidas y rompieron. Pero lo que decías tú, pues un accidente. Mañana cualquier persona cercana que le cambia la vida por completo. Y el meternos en este mundo ayuda a eso. Pero sobre todo ayuda, no voy a decir dulcificándolo, pero sí desde un punto de vista no buscando la lágrima fácil ni ser sensacionalistas con el tema. Todo lo contrario, decir, porque yo no conozco las personas que han escrito esta pero yo estoy seguro que bastantes de los que han escrito estos relatos se nota que han pasado por algo parecido. Que conocen a alguien por lo menos que ha pasado. Porque se nota en esa sensibilidad, esa delicadeza de decir, no quiero jugar con esto. Quiero hablar de este tema, pero no quiero jugar con él. No quiero provocar esa lágrima fácil. Quiero que las personas sientan lo que se siente contando una historia. Pero no quiero remover algo así porque sí. Remover las tripas. Y eso se nota. Todas las Mm. personas que tengan miedo a coger esta antología y decir, ostras, ya, pero es que yo no quiero pasarlo mal. Es que Que no no se es pasa eso, mal. no es Al una película revés, lacrimógena que dices: "Voy a llorar precisamente. porque me van a hacer llorar porque Claro, habla de esto". No. claro, es precisamente de lo que más me gustó de esta antología es que cuando cogemos los relatos, es decir, es que están hablando de los temas, pero es que hay relatos que son súper divertidos. O sea, hablábamos de esa aventura fantástica en un barco y hay un kraken por ahí y hay un montón de cosas que dices, perdón, que estamos en una antología. Pues claro que sí, porque es que eso es uno de los condicionantes, pero es que luego hay mucho más que todo eso. Entonces, que se anime, por favor,
ya sea por la obra benéfica, perfecto, pero sobre todo para entender eso y para entender que se puede hablar de muchísimos temas sin poner el foco en lo fácil y, y sobre todo eso, disfrutando con los relatos, porque se disfrutan mucho leer estos relatos. Muchísimo. Y descubrir unas voces que estoy segura que vamos a ir viendo en otros relatos o espero Y, que y- y en más publicaciones yo que y soy yo los un, voy a seguir. sí, yo que soy un amante de las antologías, y sobre todo antologías así, pues que muchas veces son más pequeñitas o que no son los grandes autores que conocemos o lo que sea, de algo que me gusta es precisamente lo que dices, es oír voces, decir, ostras, pues seguramente este nombre, si vuelvo a verlo, voy a seguirle porque me gusta mucho cómo escribe, me gusta esa sensibilidad que tiene, me gusta... Voy a apuntar en uno. Suelo hacer eso, suelo coger y decir, mira, pues de antología me ha gustado y luego le sigo, voy mirando lo que van haciendo, a sacar un libro y dice, ah, perfecto, pues voy a lanzarme. Pero sobre todo lo dicho, porque merece mucho la pena la antología, porque merece mucho la pena el libro y porque merece mucho la pena también la fin por el que está hecho. Sí. Así que, Chris, muchísimas gracias por esto, por este ratito, Gracias a ti. por toda esta locura, por esta antología y mil gracias porque, de verdad, cuando me planteé este relato, me lo planteé como un homenaje y no se me ocurre mejor homenaje, mejor momento para poder escribirlo que de esta manera. Así que Y yo te lo gracias de verdad. agradezco. Yo te lo agradezco por todo, el por haberte animado a formar parte del jurado y también por escribir un relato que al final cuando estos temas te tocan de cerca es un poco complicado de escribir. Sí, No siempre sabes si vas a poder transmitir todo lo que quieres transmitir, hacer el homenaje de la manera que lo quieres, entonces de verdad que yo te lo agradezco, sí, porque porque es que es fue una sensación complicado. muy rara porque fue una mezcla de catarsis, drama. Pasé por muchos momentos al escribirlo, pero la verdad es que fue muy bonito y cuando lo has dedicado y lo ves en papel y lo ves y dices, ha merecido mucho la pena. Sí, sí, Espero que tenga muchas vidas esta antología y que la gente lo compre, que lo disfrute, que lo comente y sobre todo que se dé cuenta que hay libros y relatos aquí dentro. Y gracias, Chris, y al resto que están por aquí gracias. todavía. Y me despido, pues como siempre suelo hacerlo. Buenas noches y buenos libros. Chao. Adiós.